La noche había caído sobre California con una calma casi artificial. En la casa del doctor Douglas Kelly la conversación parecía transcurrir como en cualquier otra reunión familiar. Invitados, copas sobre la mesa y el murmullo habitual de una velada tranquila. Ninguno de los presentes se podía imaginar que aquella noche estaba cuidadosamente escrita desde mucho tiempo antes. El doctor Kelly era un hombre perseguido por recuerdos que tal vez no le perteneciesen. Años atrás había observado, entrevistado, analizado a algunos de los criminales de guerra más notorios del siglo XX. Esto había sucedido durante los juicios de Nuremberg. De todos los médicos psiquiatras del mundo, Douglas Kelly, como psiquiatra, era el primero que había llegado para poder analizar a los criminales de guerra nazis antes de estos juicios propios de Nuremberg. Entre todos estos criminales de guerra, uno parecía haber dejado en Douglas Kelly una huella imborrable: Hermann Göring. Göring tenía un plan: se entregaría a los aliados, intentaría burlarles, se creía muy listo, y lo era. Ganaría el juicio, conseguiría ser absuelto o condenado a unos años y después continuaría viviendo con su mujer y su hija. Si todo le salía bien, le salía bien. Si le salía mal, se tomaría una pastilla de cianuro, pero nadie iba a ejecutarle. Su vida se la quitaría él mismo. Narcisismo en estado puro. Göring burló a sus captores en el último instante. Unas horitas antes de ser ejecutado, de algún modo logró ingerir una cápsula de cianuro cuya procedencia nunca terminó de quedar completamente aclarada. ¿De dónde sacó aquella pastilla de cianuro? Murió en sus propios términos, desafiando hasta el final a quienes pretendían juzgarlo. Había sido condenado por ahorcamiento. Lo iban a ahorcar en un patíbulo con periodistas. Todos iban a ver el espectáculo. Pero Göring no les iba a permitir ver ese espectáculo. Esto obsesionó al psiquiatra, al médico psiquiatra, al doctor Douglas Kelly durante años. Aquella noche de 1958, el psiquiatra habló con aparente serenidad. Sin embargo, mientras estaba cocinando con su esposa para la comida del Rose Bowl, se quemó mientras cocinaba. Al quemarse, estalló en un ataque de ira. Discutió violentamente durante un breve espacio de tiempo y salió de la cocina. Su hijo recordaría décadas después que su padre explotó en la cocina. Subió a su despacho, subiendo las escaleras. Gritó frases como "no puedo seguir así", al tiempo que anunciaba que iba a tomar cianuro y que en segundos estaría muerto. Prácticamente delante de su esposa, su propio padre y sus 3 hijos, ingirió el veneno. Cayó al suelo convulsionando y echando espuma por la boca mientras intentaban auxiliarlo. Así es la muerte por consumo de cianuro.
Cuando murió solamente tenía 45 años. Nació un 11 de agosto de 1912, falleciendo un 1 de enero de 1958 en Berkeley, California. Douglas Kelly nace un 11 de agosto de 1912 en Truckee, una pequeña localidad de Sierra Nevada, cerca del lago Tahoe, un sitio bonito. Era hijo de George Frank Kelly, dentista, y un Laura McGlashan. Poco después de nacer, la familia se trasladó a San Francisco, donde pasó la mayor parte de su infancia. No nos constan registros públicos que describan cómo era de niño, qué aficiones tenía, cómo fue su paso por la escuela, si hubo algún acontecimiento que pudo marcar su adolescencia. A diferencia de otros personajes históricos, Kelly no encontramos memorias sobre esa etapa y imaginamos que por lo desdichado de su fallecimiento, sus familiares apenas hablaron de ello públicamente. Lo que sí que está bien documentado es que desde muy joven arrastraba una gran capacidad intelectual. Estudió medicina y psicología en la Universidad de California, obteniendo sus títulos en 1933, 6 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente consigue una beca Rockefeller para continuar su formación en la Universidad de Columbia, donde obtuvo un segundo doctorado en ciencias médicas en 1941. Su investigación doctoral se centró en los efectos del alcohol sobre la personalidad mediante pruebas del test de Rorschach. Desde el principio de su carrera le interesaban dos cuestiones. Una, la personalidad humana. Dos, la conducta criminal. Esos intereses iban a definir toda su vida profesional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado director del San Francisco City and County Psychopathic Hospital, uno de los centros psiquiátricos más importantes de California. Allí trató a pacientes con enfermedades mentales graves y comenzó a adquirir reputación como psiquiatra forense, un campo relativamente nuevo en aquella época. En aquella época, en los años 20, 30, 40, en Estados Unidos el término Psychopathic Hospital, no es que era un hospital para psicópatas, ¿vale? Eso era un nombre antiguo para lo que hoy llamaríamos un hospital psiquiátrico de evaluación y urgencias. De hecho, años 20, 30, 40, hasta Herbert Cleckley, el término psicópata como tal, bueno, incluso hasta Robert Eyre, ¿vale? Psicópata es de patos, ¿vale? De enfermedad, y psique de psique. La palabra psychopathic se utilizaba entonces para referirse de un modo muy amplio a trastornos mentales o del comportamiento, pero no específicamente a la psicopatía tal como la entendemos hoy. Esto era una institución municipal donde, se recibían casos graves, personas con crisis psiquiátricas agudas, se evaluaba si necesitaban un ingreso prolongado, se atendía a pacientes con psicosis, depresión grave, intentos de suicidio, delirios. Se hacían valoraciones psiquiátricas para los tribunales, la policía, se formaba a médicos y psiquiatras jóvenes. No era un manicomio al estilo que muestran muchas películas. Kelly fue nombrado director siendo muy joven, poco más de 30 años, lo cual para una profesión como esta es prácticamente haber arrancado, lo que indica la reputación que ya tenía dentro de la psiquiatría. Recordemos que lo que sí sabemos es que era un hombre
probablemente con unas capacidades intelectuales muy altas y una capacidad de asimilación de cosas muy altas. Allí se empieza a especializar en psiquiatría forense, estudio de delincuentes, la imputabilidad penal, la relación entre enfermedad mental y crimen, todo esto va a ser muy importante. Esa experiencia que iba adquiriendo fue una de las razones por las que el ejército norteamericano lo eligió después para examinar a los líderes nazis. Ojo, en todo Estados Unidos había que elegir a alguien, ¿saben? Había que elegir a alguien para entrevistar a los líderes nazis, que en aquel momento, por las atrocidades que habían cometido, se consideraba que debían ser una suerte de enfermos mentales de lo peor. Este tipo de hospitales existían en varias ciudades importantes de Estados Unidos. También estaba el famoso Boston Psychopathic Hospital, también utilizaba esa denominación. Décadas después cambió su nombre, el de Boston, a Massachusetts Mental Health Center, saben, el estigma, ¿verdad? Precisamente porque el término psychopathic había poco a poco adquirido un significado diferente y comenzaba a generar cierta confusión. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, en el año 39, ingresa en el ejército. Sirvió en el cuerpo médico estadounidense, atendiendo a soldados que sufrían fatiga de combate. Entonces al estrés postraumático se le llamaba fatiga de combate. Lo que hoy se identificaría, que la fatiga de combate hoy se identifica como trastorno de estrés postraumático. En aquella época aún no existía trastorno de estrés postraumático, lo que es la historia, ¿verdad? Ahí tienen busquen en el buscador, pinchen estrés postraumático, historia del término estrés postraumático, hecho con Gerión de Contestania en la Biblioteca de la Historia. Con que lo pinchen en el buscador encontrarán un programa amplio y una entrevista de 2 horas y pico donde versamos mucho sobre este contenido. Su capacidad llamó la atención de sus superiores. Era un tío muy capaz, era un tío muy válido, era un tío muy inteligente. En agosto de 1945 recibió una orden completamente inesperada. Debía de nuevo viajar a Alemania. Su misión consistía en evaluar psicológicamente a los principales dirigentes nazis capturados antes de los juicios de Nuremberg y, por supuesto, evitar que se suicidasen. Durante unos 5 meses entrevistó a 22 prisioneros, entre ellos Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel. Aplicó pruebas de inteligencia, test de Rorschach, hizo entrevistas clínicas y estudios de personalidad. Pasó entre 80 y 90 horas solamente conversando con Göring, mucho más que con ningún otro acusado. Kelly esperaba encontrar algún tipo de locura que él iba a poder definir, pero no la encontró. Su conclusión fue una de las más controvertidas de la psiquiatría del siglo XX. Los dirigentes nazis probablemente fue uno de los primeros en atreverse a decir: los dirigentes nazis no eran monstruos desde un punto de vista clínico. En su mayoría eran personas intelectualmente normales y psiquiátricamente competentes. Es decir, no les pasa nada. Aquella idea resultó perturbadora porque implicaba que personas aparentemente normales podían participar en atrocidades extraordinarias bajo determinadas circunstancias históricas y sociales. Después, esto lo apuntarían otros muchos. Tras volver a Estados Unidos, publicó en 1947 22 Cells in Nuremberg, donde describía sus observaciones sobre los acusados. Después de esto dirigió el hospital psiquiátrico Grayling en Carolina del Norte, North Carolina, y más tarde regresó a California como profesor de psiquiatría y criminología en la Universidad de California, Berkeley. Asimismo, trabajó como consultor para la policía de Berkeley, la prisión de San Quentin, el ejército y la Fuerza Aérea estadounidense. Sus investigaciones se centraron en criminología, polígrafos e incluso los llamados sueros de la verdad.
su vida privada vuelven a escasear las fuentes. Se casó con Alice Vivian Hill y tuvo 3 hijos. Según el testimonio posterior de su familia, durante los años 50 comenzó a sufrir un consumo excesivo de alcohol, explosiones de ira, episodios de enorme estrés y amenazas de suicidio ocasionales. Asimismo, estaba siendo tratado por problemas gástricos importantes y soportaba una fortísima presión profesional. La coincidencia de utilizar el mismo veneno con el que había muerto Goering convirtió su muerte en uno de los episodios más enigmáticos relacionados con los protagonistas de Nuremberg. Sin embargo, no existe ninguna prueba de por qué eligió ese método y cualquier explicación sobre sus motivos pertenece al terreno de la hipótesis. El estudio más exhaustivo sobre Kelly, que reconstruye su vida a partir de cartas, entrevistas familiares, diarios y documentos inéditos, está en el libro El nazi y el psiquiatra, de Jack L. Hay, del año 2013. Jack L. Hay es un periodista y autor estadounidense especializado en historia, medicina, ciencia, crimen, true crime, conocido por convertir investigaciones históricas, médicas, complejas, en narraciones de no ficción accesibles. Jack L. Hay, ¿vale? Varias de sus obras han sido adaptadas para cine, documentales, teatro, podcast. El libro The Nazi and the Psychiatrist alcanzó gran difusión y fue adaptado a la película Nuremberg, lo que amplió considerablemente el alcance de su trabajo. ¿Por qué tenía Goering una pastilla de cianuro si todas le habían sido confiscadas? Como sale en la película, abracadabra, y tenía una pastilla. ¿De dónde la sacó? Vaya pregunta. 12 años después del juicio, Douglas Kelly murió ingiriendo una cápsula de cianuro de potasio delante de su familia. El paralelismo es inquietante, porque es que Goering se suicidó exactamente de la misma manera. Bueno, ya saben, durante tiempo circuló la historia de que el doctor Douglas Kelly había utilizado una de las cápsulas confiscadas a Goering. La familia siempre negó que fuera la misma y no existe una prueba definitiva de ello. Lo que sí que está bien documentado y que para mí tiene muchísimo sentido, leyendo la poca información de que dispongo, es que sufría unos altísimos niveles de estrés. Niveles de estrés muy altos que probablemente él se automedicaba con alcohol y muchos cigarrillos. Lo cual probablemente poco a poco lo iba deprimiendo. Y esa depresión que iba avanzando le iba dando cierta ideación suicida. Tenemos a alguien con unas capacidades intelectuales extraordinariamente altas y una capacidad de trabajo calvinista. Recuerden, esto es muy importante. Recuerden que en Estados Unidos, una vez secularizado el calvinismo, el metodismo, se convierte en una teoría del sueño americano y el descanso se va a transformar en pecaminoso. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Tengo otro testimonio de otro ilustre norteamericano, dado a estudiar, que se lo contaré después, dado a estudiar la mente criminal. En el libro 22 celdas en Nuremberg, que lo escribió al tiempo que seguía trabajando, nada más llegar, nada más volver, donde quedan descritas todas las entrevistas y su análisis psicológico de los líderes nazis,
La conclusión más controvertida, y esto era bastante nuevo en aquel momento y no sentaba nada bien a la sociedad norteamericana, que esto se dijese siquiera, fuese verdad o no, eso no importa, es que no estaban locos, no había locura en estas personas, no había salud, eran gente normal, como usted y como yo. En el documental Dunkirk, que creo que lo pueden encontrar en Netflix, pero bueno, pinchen Dunkirk, ya saben, en el buscador. Bueno, soldados de ya entre 98 y 102 años les preguntan, ¿y qué tal los nazis? Ah, eran muy majos, sí. Ah, sí. Sí, estaban allí. Bueno, el problema era el partido nazi y eso, pero a nosotros nos trataban muy bien, eran muy simpáticos, sí. Según Kelly, lo que él pudo observar es que no coincidían en nada con lo que él estaba trabajando en instituciones psiquiátricas, pero en personas inteligentes, perfectamente funcionales y plenamente responsables de sus actos. Esta idea es perturbadora, ¿verdad? Porque sugería que el mal extremo no tenía por qué surgir de individuos psicológicamente locos, anormales, lo cual nos da cierta tranquilidad, ¿sabes? Nos da cierta calma, nos da cierta certidumbre. Bueno, eso pasa con esto va a ser gente que está loca, que son muy pocos. Algunas manzanas podridas que hay en el planeta Tierra. No, son psicológicamente normales y ahí estamos la inmensa mayoría. Nada de enfermos mentales. Kelly salió de Nuremberg totalmente convencido de que los líderes nazis no eran monstruos en un sentido clínico, sino únicamente seres humanos capaces de racionalizar atrocidades. Esa conclusión marcó profundamente su carrera y, según algunos biógrafos, pudo contribuir a su deterioro psicológico, aunque no se puede afirmar que fuera la causa directa de su suicidio. Es decir, alguien tan inteligente que después de hacer un análisis lo más exhaustivo que se podía en aquel momento, cae en la cuenta de que los norteamericanos no son los buenos y los nazis los malos. Lo cual podemos proyectar en cualquier tipo de conflicto, ¿saben? No, son todos personas normales, ¿sabes? No. Si de lo que hablamos es de problemas, enfermedad, trastorno mental, carecen de ningún trastorno mental. Pero entonces tiene que ser, sí, hay rasgos narcisistas, eso está claro, pero ¿eso qué? Se creen muy importantes y solo piensan en sí mismos. ¿Y con eso qué me dices? Douglas Kelly, como les he comentado, era teniente coronel del ejército de los Estados Unidos. Era militar, había sido destinado a Nuremberg, en esta ocasión como psiquiatra militar. Pero cuando ya se habían realizado las evaluaciones psiquiátricas iniciales y el juicio estaba en marcha, recibió la orden de regresar a Estados Unidos. Se reincorporó a sus funciones y continuó su carrera académica en la Universidad de California, en Berkeley. El ejército necesitaba que el puesto de médico psiquiatra siguiera cubierto, porque los acusados permanecían encarcelados y algunos presentaban problemas psicológicos, riesgo de suicidio. Por eso nombraron a Leon Goldenson como su sustituto. Hubo un relevo. No fue un despido ni un relevo por ningún tipo de desacuerdo. De hecho, Kelly ya había cumplido buena parte de la misión para la que había sido enviado: determinar si los acusados eran mentalmente aptos para ser juzgados, entrevistarlos, elaborar informes psiquiátricos, administrar pruebas psicológicas, incluida la inteligencia.
En las pruebas de inteligencia, por cierto, Goering era probablemente el más listo de todos los que estaban allí, o el que mejores resultados había dado en el WISE, la prueba de inteligencia de Wechsler. Es decir, que Goering tenía altas capacidades. Goldenson heredó una situación distinta. Cuando llegó el juicio ya estaba en marcha. Los acusados llevaban meses encarcelados. Las primeras evaluaciones ya estaban hechas. Por eso sus entrevistas ya tenían un tono diferente. Kelly estaba interesado en los diagnósticos. Están locos, competentes para ser juzgados. Goldenson, en cambio, tuvo más tiempo para preguntar cómo justificaban sus actos, qué sentían, qué pensaban de Hitler o del futuro. Kelly y Goldenson tenían estilos bastante distintos. Esto es historia viva, ¿no? de la psiquiatría, de las guerras, es muy importante. Kelly era una persona muy segura de sí misma, innovadora, le gustaban los test psicológicos y las hipótesis generales sobre la personalidad. Pensemos que estamos en el año 1946. Tanto la psiquiatría como la psicología clínica aún estaban en pañales. Y cuando digo pañales, es pañales. Goldenson era más discreto, más paciente, menos dado a formular grandes teorías. La psicología clínica y la psiquiatría siguen en pañales ahora. Bueno, a mi juicio ahora mismo estamos dando los primeros pasitos. El problema es que parece que andamos con pie firme, ¿no? Haciendo el baile del pato, ¿verdad? No, bueno, yo creo que ahora estamos aprendiendo a andar un poquito. Goldenson era más discreto, más paciente, menos dado a formular grandes teorías. Las entrevistas eran más periodísticas y más humanas. Y mientras tanto, un psicólogo, Gustav Gilbert, también estaba allí observándolo todo. Hay tres miradas complementarias sobre los mismos hombres. La del psiquiatra, Kelly, la del psiquiatra que continuó el trabajo, Goldenson, y la del psicólogo que convivió con ellos durante casi todo el proceso, Gilbert. Esa combinación de fuentes es una de las razones por las que conocemos también la psicología de los acusados de Nuremberg, donde observaremos unos patrones muy típicos que después observaremos en todo tipo de conflictos. Vaya al conflicto del mundo que le dé la gana y los mismos patrones, las mismas explicaciones, racionalizaciones, justificaciones de los nazis las escuchará en cualquier lugar del planeta. En cualquier conflicto, en cualquier guerra, siempre escuchará el mismo patrón. Exactamente el mismo. Cosas como yo obedecía órdenes, yo no sabía. Otros hacen más. Los tres argumentos del negacionismo, que son muy importantes los tres argumentos del negacionismo, porque los van a ver en la actualidad una vez, otra y otra, ¿vale? Que básicamente son, bueno, negar o minimizar bueno, a ver, no ha sido para tanto, ¿vale? Te estás pasando, ¿vale? O sea, esto no... a ver, sí, bueno, ha sido, pero no ha sido para tanto. Aludir que esto está haciendo todo el mundo y que esto se ha hecho siempre, ¿vale? O sea, esto no es nada nuevo, también has hecho tú. Esto estábamos hablando del Holocausto, claro, era diferente. Claro, esto en las guerras todo el mundo hace, ¿no? Y descalificar, ¿vale? Descalificar a quien te esté juzgando, ¿no? A ver, ¿quién eres tú para juzgarme a mí? Todo el tiempo lo mismo. Esto lo van a ver en la actualidad, todos los días, ¿saben? Cuando ya estén a hechos consumados, oye, a ver, esta corrupción, ¿saben esto qué? Bueno, ¿y los otros qué? Bueno, y también aquí hay mucha casualidad, ¿verdad? Sugerir que las imágenes del Holocausto habían podido ser hechas por un estudio de Hollywood, ¿saben? Esto también lo podemos ver hoy, ¿no? Esa conspiración de jueces, policías, guardias civiles, periodistas, todos alimentados por la ultraderecha, por el tal. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Jueces, periodistas, nos persiguen, policías, estudios de Hollywood, ¿verdad? Todo pagado por el sionismo, ¿verdad? Por esta conspiración judeo-masona, ¿verdad? Que exactamente lo mismo. Es que siempre es el mismo patrón, siempre es la misma cosa y curiosamente siempre caemos en la misma
trampa. ¿Por qué? Porque nos informa. Es un tema de educación. Mire, esto es un patrón. Claro, dices, ay, ¿y nunca hay conspiraciones? No, sí, a veces sí. Lo que pasa es que me las tienes que demostrar. ¿Sabes? Lo que pasa es que no vale con que las digas, me las tienes que demostrar. Oigan, y por cierto, ¿qué tipo de argumentos se esgrimen en cualquier familia? ¿Ha tenido usted alguna relación con algún familiar un poquito conflictivo que le pueda usted colocar en un parámetro, ya no voy a decir ni psicopático, ¿sabes? Especialito, que no hay manera de hablar con él? Dicen, no, un narcisista. Digo, qué narcisista, ni qué narcisista. En todas las casas se cuecen habas. Lo que pasa es que hay algunas en las que se cuece a caceroladas. Hablemos no de las en que se cuecen caceroladas, sino de las que se cuecen bastantes, ¿no? ¿Qué dice la gente? Yo he tenido ocasión de hacer decenas y decenas de terapias de pareja, y en muchas ocasiones en mediaciones con familiares. Cuando surge el conflicto y surge la tensión, ¿se separan responsabilidades? ¿Se depuran responsabilidades? ¿Cada cual asume la suya? Y he tenido que hacer muchas terapias de pareja. Bueno, y también me he visto a mí mismo en conflictos de pareja. Suele ser bastante complicado, porque a veces tú dices, bueno, yo asumo mi parte, sí, pero el otro no asume la suya. Dice, haces muy bien, pero el otro no asume la suya, ¿verdad? Separar responsabilidades, nanay de nanay. Miren las conclusiones del segundo psiquiatra, ¿vale? De Leon Goldenson. Igual que Kelly, no pensó que estuvieran locos. No encontró indicios ni de ningún tipo de psicosis, tampoco de delirios, como se entiende un delirio. Ningún tipo de enfermedad mental que explique o que nos pueda permitir explicar los crímenes de los principales acusados. Eran personas con capacidad para razonar. Eran personas para capacidad para comprender. Para empatizar ya no tanto. Pero en cualquier familia donde haya conflictos, empatizan unos con otros. Tenían capacidades de organización, planificación, ejecución, razonamiento, el lenguaje, la memoria. Pues aquí todo está bien, yo qué sé, ¿no? El sentido del humor, tienen sentido del humor. Lo que sí le impresionó a Goldenson, y así lo dejó en su libro, es la enorme capacidad de autojustificación, ¿no? Casi todos los acusados tenían una explicación para reducir su responsabilidad, pero yo me pregunto, ¿esto no es un tema muy humano? Decían, oiga, mire, yo estaba obedeciendo órdenes, ya vale con el rollo, ¿no? Oiga, mire, yo no sabía lo que estaba pasando. Oiga, mire, yo solamente era un técnico. Oiga, mire, las decisiones importantes las tomaban otros. Oiga, mire, la guerra obliga a hacer cosas terribles. Oiga, mire, esto ha pasado siempre a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las guerras. ¿Qué me están contando ahora que soy yo el malo aquí? Goldenson en su libro deja que el lector vea cómo sus argumentos aparecen una y otra vez. Y es una de las cosas que más llaman la atención. Ninguno mostraba un arrepentimiento profundo. Bueno, ahora veremos. Había tristeza, estaban tristes, lo cual es normal también, ¿verdad? Porque claro, habían sido derrotados en la guerra. Entonces, bueno, pues hombre, esto no te alegras cuando ganas, te pones triste cuando pierdes. Estaban tristes por la pérdida de poder, o bueno, les preocupaba pues el destino de sus familias, pero el de las familias de los judíos no. El de las suyas propias sí, ¿saben? Pero el remordimiento por las víctimas, esto no era frecuente. Esto le impresionó mucho a Goldenson. Es decir, no conseguían
empatizar con lo que le había pasado al otro bando. Con lo suyo sí, pero con lo de los demás ya no tanto. Goering seguía siendo el personaje dominante, a pesar de que la guerra pues, se había acabado. Quiero decir, este hombre ya no tiene cargos ni tiene nada, pero daba igual. A Goldenson, igual que a Kelly, Goering le fascinó. Era un personaje desgraciadamente fascinante, así como se hubiesen quedado fascinados con Goering y por supuesto con Goebbels. No era Eichmann era un tío gris, aburrido, un burócrata. No, Goering no. Goering era un tío, hombre, le gustaba mucho el arte, la música, la literatura, el cine, la estética, o sea, bueno. En los test de inteligencia, Goering, iba a tope, tenía altas capacidades, ¿saben? Tenía altas capacidades. Era extraordinariamente inteligente. Además, es un tío con una capacidad de tener una seguridad en sí mismo, un aplomo que no veas tú. Cuando quería y le daba la gana, podía ser seductor y encantador y llevarte al huerto cuando a él le pareciese oportuno. Y extremadamente hábil manipulando conversaciones. Incluso preso, Goering seguía dirigiendo psicológicamente al resto de acusados. Oiga, ya no era nadie, ¿eh? La guerra se había acabado. O sea, ahora era un recluso más. Albert Speer, también muy analizado, claro, tuvo un matiz diferente. Goldenson observó que se comportaba de una manera un poco más distinta. Era una persona más reflexiva. Y era el único dispuesto a admitir cierta responsabilidad moral. Tal vez era el más inteligente y manipulador de todos ellos, quién lo sabe, ¿no? Porque esto pasó con unos cuantos, ¿no? Sigue habiendo debate, ¿no? ¿Cuánto había de sinceridad y cuánto había de estrategia en esa actitud? Lo que más impresiona de Goldenson, que a diferencia de Arendt no propone conceptos como la banalidad del mal, y a diferencia de Kelly no intentó hacer grandes diagnósticos, simplemente escuchaba, y el libro resulta muy poderoso porque cuando estás leyendo, ahora les diré cómo se llama el libro, uno termina con la impresión de que los seres humanos, las personas, todos nosotros, o muchos, o un gran alto porcentaje de nosotros, tenemos una capacidad inmensa para construir cualquiera, ¿eh? No hace falta ser un nazi ni una... No. Tenemos una capacidad bastante buena, de un modo emocional, automático, con patrones. O sea, no es que nos sentemos a escribirlo y luego no sé cuál. No, va al vuelo para construir relatos que nos permitan seguir viéndonos como personas buenas, decentes, que nos merezcamos cierto respeto, incluso cuando hemos participado en hechos absolutamente detestables. Esa quizás es la conclusión psicológica más fuerte que emerge de sus entrevistas. Él no dice que los acusados fueran ni monstruos ni enfermos. Otra cosa es que sean responsables de lo que han hecho. Que es que estos son conceptos diferentes. Otra cosa es que lo que hagamos, lo que hayan hecho, sea una objetiva monstruosidad. Pero para Goldenson los acusados ni eran monstruos ni eran enfermos. Él mostró algo muchísimo más inquietante. Algo que da muchísimo más miedo. Algo que debería ponernos muchísimo más en alerta de lo que habitualmente estamos, confiando en nuestras variables temperamentales, porque yo. No. Esta es la facilidad con la que cualquier ser humano, o una gran cantidad de seres humanos, puede reinterpretar su propia historia para no sentir ningún tipo de remordimiento ni culpabilidad, lo cual lo que hace es que la historia se vuelva a repetir. Claro, porque el único modo en que la historia se pueda no repetir es que tú prepares una petarda, sientas remordimientos, te des cuenta la cosa que has hecho mal, quedes en un punto reflexivo y melancólico, y si esto sucede a nivel
colectivo o las personas se educan con cierta ética, después esto no volverá a pasar nunca más. Yo he hecho cosas mal en mi vida. Hombre, no he hecho el holocausto judío, evidentemente, pero he hecho cosas de las que no me he sentido orgulloso para nada. He hecho otras cosas de las que sí me he sentido orgulloso y me he sentido muy, muy válido, y ha habido cosas que no. Hay una gran cantidad de personas que son incapaces de reconocer esto. Pero yo me pregunto, ¿pero hay alguien? Es decir, sí, eso me pasa a mí. ¿Pero hay alguien al que no le pase? hay unas... O sea, alguien que ha nacido, pum, así toda la vida, 50 años, 60 años, está todo puta madre. Todo, joder, tío, eres la hostia. O eres la hostia reinterpretando tu historia, ¿verdad? Y sientes culpabilidad y sientes remordimientos. Esto, hasta un punto, esto no volverá a pasar. Y desde luego, esto me pone alerta para que esto no vaya a pasar en ningún otro momento. Claro, probablemente esta es la razón por la que las entrevistas de Nuremberg siguen leyéndose hoy. No solamente hablan de los nazis. No, de eso nada. No se llama. Perdón, que no habla de los nazis. Habla de un mecanismo psicológico humano muy amplio. El autoengaño, la racionalización, la autojustificación, todo para evitar sentir remordimientos, culpabilidad. Golderson luego lo convierte en una teoría, pero este libro se llama Las entrevistas de Nuremberg, título original en inglés de Nuremberg Interviews, ¿vale? Su autor es Leon Goldenson, aunque la edición fue preparada y anotada por el historiador Robert Geratelli a partir de las notas que Goldenson dejó inéditas tras su muerte. La edición en español más conocida es de Taurus. Probablemente la mejor puerta de entrada, si quieren profundizar un poco en esto, y les resultará muy interesante. Pero fíjense qué monstruosidades hacen los nazis. No son los nazis. No son los nazis. Si usted analiza un poco a fondo eso que va a ver, yo lo analicé esto, recuerdo cuando las grooming gangs en Reino Unido, ¿verdad? Cuando fui regañado, ¿verdad?, por hablar del asunto, tócate los pies, por una persona que seguía el programa que era muy, muy, muy girada a la izquierda. Claro, estaba muy contenta conmigo hasta que en un momento dado le llevé la contraria en algo, ¿no? Y dije, no, esto de las grooming gangs, ni pa' Dios. Por supuestísimo que no le gustó. Usó los mismos argumentos que los nazis, mismas racionalizaciones, mismos argumentos, mismos motivos, mismas razones, las mismas, el mismo patrón, para intentar que se pasase por ese tema por alto, ¿vale? Que no metiese yo el dedo en esa llaga. Y mira que me cubrí bien las espaldas, ¿sabes? Digo, a mí no me pillan con el tema de que, bueno, sí, claro, tú te quejas de esto, pero ¿y de los abusos sexuales en la iglesia? No me pillas por ahí. Y como me lo sabía, empecé por ahí, ¿vale? Y empecé hablando del caso Spotlight, del cardenal Bernard Law y los distintos artículos publicados por el Boston Globe, que pegaron un vuelco terrible a los abusos sexuales en el seno de la iglesia católica. Y luego ya me fui a lo otro. No fue suficiente, da igual. El pensamiento es igual que el de un nazi. Luego, de Gustav Gilbert, si saben ustedes leer en inglés, y este parece que, yo no lo he leído, pero parece ser que es el complemento perfecto porque muestra la vida cotidiana en la prisión, The Nuremberg Diary, ¿no? Este debe ser el mejor. Luego está 22 Cells in Nuremberg, de Douglas Kelly. Y luego ya pasaríamos a otro tema, que sería el de cuando ya cogieron a Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Ese es un gran libro que tener. Hannah Arendt es densa y de leer, pero claro, también es de lo mejor, ¿no? Y luego está, bueno, luego hay otro, pero de ese ya les he hablado en alguna ocasión. Pero el de Goldenson no te intenta convencer de nada.
escuchas a los propios acusados. Y tras leer unas cuantas entrevistas, empiezas a detectar por ti mismo patrones de negación, justificación que aparecen una y otra vez. Y es una lectura que invita más a reflexionar que a aceptar una interpretación cerrada. Y en cualquier discusión de pareja puede usted encontrar los mismos patrones que encuentra en estos 22 tíos en Nuremberg. Los encontrará fácilmente. Pero cuando digo fácilmente es muy fácilmente. Vamos a ver un poco qué opinaba también Gilbert. Porque además las conclusiones de Gilbert probablemente sean las más interesantes, porque es alguien que estaba conviviendo con los acusados durante meses. De sus libros y de sus diarios se desprenden varias ideas muy claras. Volvemos a lo mismo. Coincidiendo con Kelly y Goldenson, aquí no está loco ninguno. Esto es gente normal. Son gente normal. Aquí no hay delirios, aquí no hay trastornos mentales, aquí no hay psicosis, aquí no hay nada aquí que pueda, a lo que uno se pudiera agarrar. Eso sí, el rasgo común era la ausencia de empatía. Y esta es su conclusión más famosa. Tras meses escuchándolos, escribió: el mal, creo, es la ausencia de empatía. Le impresionó que muchos de ellos podían hablar durante horas sobre logística, política, estrategia militar, sin mostrar ni una mizca de compasión por los millones de víctimas, y especialmente las víctimas que no murieron en un tema bélico, sino que murieron masacradas en campos de concentración. Gilbert también quedó profundamente impresionado por Goering. No porque le tuviesen admiración no le tenían, sino porque observó que, una vez más, era un tipo tremendamente carismático, psicológicamente muy dominante, extraordinariamente manipulador y muy inteligente. Contó también que encerrado seguía liderándolos a todos. Y no tenía ningún rango, ¿eh? Todos seguían buscando su aprobación. Gilbert administró pruebas de inteligencia. El resultado le sorprendió. Muchos acusados tenían un cociente intelectual bastante superior a la media. Eso destruyó la idea de que los dirigentes nazis actuaban así por estupidez. A ver, que son cortos mentales. No van los tiros por ahí. No es que es corto, es que no le da. Sí, le da. Por darle le da perfectamente. La capacidad de autoengañarse, de racionalizar, ninguno decía, pues sí, hicimos cosas terribles en un contexto bélico que no se deberían haber hecho. Ahora bien, frases como no sabía, bueno, o era necesario, pues es una cuestión militar, yo obedecía, no sabía, eran órdenes. Una enorme habilidad para construir relatos de un modo espontáneo que protegieran la propia identidad. ¿Saben? Que me protejan a mí como buena persona, como una persona buena, digna de merecer respeto. Y que sigo siendo yo mismo, ¿saben? Gilbert no creía que fingieran todo. Pensaba que muchos habían llegado realmente a creerse sus propias justificaciones. Es decir, que creían en ello firmemente. Aunque no haya por dónde cogerlas bien, bueno, pero es una creencia firmemente arraigada. La ideología había reorganizado del todo su forma de interpretar la realidad. Pero no estaban psicóticos, solamente estaban interpretando la realidad, bueno, de una manera que ellos pensaban que era la realidad. No era simplemente mentir al tribunal, ¿no? En muchos casos parecía real, ¿no? Esto es un autoengaño. Estos tíos se creen lo que están diciendo. Bueno, unos sí, otros no. Hay una diferencia interesante con Hannah Arendt, ¿vale? Donde suele haber una pequeña confusión. Arendt quedó impresionada por la mediocridad de Eichmann, ¿no? No así como estos que... No. Goering es un hijo puta, pero no es mediocre. Como Goebbels era un hijo puta, pero mediocre no, ¿eh? No,
Enorme talento, ¿no? Gilbert quedó impresionado por el enorme talento de Goering. Ambos muestran que el mal no tiene una única psicología. El mal es muy complejo. Eichmann, un burócrata gris. Goering, un líder brillante y manipulador, probablemente mucho más brillante que Hitler. Los dos participaron en el mismo régimen. Resumiendo en una frase, la gran aportación de Gilbert es que la inteligencia, el encanto, la educación o la normalidad psicológica no inmunizan contra el mal. Cuando desaparece la empatía y la ideología permite justificar cualquier acto. No porque alguien sea inteligente, tenga encanto, sea una persona educada o psicológicamente normal, está inmunizado para realizar la mayor de las atrocidades. No. Cuando se pierde el constructo moral y empático, ahí, ¿no? Y la ideología tiende a erradicar la empatía y tiende a erradicar la moral. ¿Saben? Esta conclusión sigue siendo totalmente actual. Vivimos en tiempos de absoluta polarización. Ustedes ya han visto este chaval norteamericano que le mataron, le dispararon, ¿no? Era un divulgador. De derecha, conservador. ¿Y qué? Lo mataron y, bueno, los tweets de la gente de izquierda, ¡alegría! ¡Puta madre! Antes tenía que haber sido. Hombre, no hay que matar a nadie, pero si te matan... ¡Ay, va la hostia! ¡Ay, va la hostia! ¿Dónde tenéis empatía? Que tiene mujer, que tiene 2 hijos, o un crío, hombre, no me jodas, que no ha hecho nada a nadie. Bueno, ¿no estáis sintiendo nada? No. Y no son nazis. Es gente progresista y demócrata. ¿No estáis sintiendo nada? ¿No puedes decir esto está mal y es absolutamente intolerable y aquí se acaba la historia? No. No sé si escucharon a Irene Montero, si no recuerdo ahora el nombre, de cómo se llamaba aquel chico, ¿no? Que era un youtuber, influencer norteamericano, iba hablando con gente woke y tal, y tenía un programa y tal, un tío con una capacidad de organización y de planificación, Bernie Sanders creo que fue el que salió y dijo, esto es absolutamente, esto es impresentable. Pero no era lo normal en las redes sociales, la gente, no, puta madre, antes que le peguen 2 tiros, ya demasiado vivido. ¡Ay, va la hostia! Esto lo explicaba Kelly. Y esto sale en la película Nuremberg, cuando dice, solamente hace falta que se den las circunstancias adecuadas, sale todo acelerado, ¿no? En un programa de radio, para que medio Estados Unidos quiera aniquilar al otro medio Estados Unidos y matarlos sin ningún tipo de remordimiento. Hoy los de la radio, ¿cómo dices eso? Somos americanos, somos la tierra de las libertades, nosotros tenemos moral, no somos nazis. Que no lo estáis viendo, no lo estáis entendiendo. Y efectivamente, no solamente no lo estaban entendiendo, sino que lo seguimos sin entender. Por eso no nos alerta que los políticos jueguen con la polarización. No nos alerta. Pero bueno, la polarización. Bueno, así es como empiezan estas cosas. Con eso y luego con leyes. Gilbert tampoco vio a los acusados como monstruos en un sentido clínico. Seres humanos habían construido, se habían creído una serie de cosas, se habían repetido mucho una serie de cosas, y esto neutralizó su compasión por millones de personas, así, sin más. Esto es todo. No hay más. De manera que fíjense el peligro que tiene una puta ideología, ¿saben? Hay un detalle que suele pasar desapercibido y que a mi juicio es muy profundo. Gilbert no salió de Nuremberg obsesionado con la locura, salió obsesionado con la empatía. Después de cientos de horas de conversación, llegó a pensar que la cuestión decisiva no era ni la inteligencia ni la salud mental, no, esa es la capacidad de reconocer al otro como un ser humano con el mismo valor que tengo yo, capaz de sentir y al que tengo que tratar con cariño, ¿no? Esa intuición ha influido en muchos debates posteriores, ¿no? Sobre la deshumanización y la violencia colectiva. Esto aún era temprano, faltaban por llegar los experimentos de Solomon Asch, faltaba por llegar Stanley Milgram para romperlo todo, El hombre que cambió el mundo, el libro de Thomas Blas.
faltaban por llegar los experimentos de Philip Zimbardo y tantos otros experimentos de psicología social que todos iban a apuntar exactamente en la misma dirección, que era lo que dijo Hannah Arendt: aquí somos todos responsables. La espiral del silencio, ¿vale? De que les hablé en otro programa. Claro, es que al final, perdida nuestra responsabilidad moral, perdida nuestra responsabilidad colectiva, aquí puede pasar cualquier cosa. Se tiran unos contra otros y es la de la espiral del silencio. Llega un momento en que ya es demasiado tarde. También sale en la película Nuremberg, ¿no? Todo el mundo se cayó, yo me callo, como está pasando ahora, exactamente igual, ¿eh? Yo me callo, bueno, yo no digo. Oye, ¿no vais a decir nadie nada? Yo es que espera. Claro, llega un momento en que ya es demasiado tarde. Eso pasó en la Alemania nazi. Oye, pero ¿esto qué pasa? Las leyes de Nuremberg, ¿cómo podemos tolerar esto? Somos el pueblo alemán. Hombre, esto es absolutamente inviable. Para cuando se quisieron dar cuenta, era demasiado tarde. La psicopatía, el narcisismo oscuro, siniestro de Adolf Hitler había tomado el poder y el control de una gran nación llamada Alemania. Y había llevado a millones de alemanes a hacer una de las mayores atrocidades, una de las mayores, no la única. No pensamos que el Holocausto es... Lo que pasa es que, claro, es que aquí la muerte se burocratizó, se industrializó, se creó una industria de la muerte, ¿no? De exterminar a una raza por completo. Claro, esto... Pero vamos, no porque no hubiese habido el genocidio del pueblo armenio antes, y todo comienza igual, con el principio de simplificación y enemigo único, encontrar un culpable, un chivo expiatorio, ¿saben? Que nos permita comprender todo, y es muy fácil caer en esto. Y continuamos sin ser conscientes, ¿sabes? Continuamos sin ser conscientes. Y continuamos cayendo en la misma trampa. Matar es fácil. Matar no es tan difícil. No lo es. La historia nos lo ha demostrado. Los experimentos nos lo han demostrado. Podemos matar y al principio, bueno, el psicópata no tiene empatía, mata y se come un bocadillo. Pero cualquiera de nosotros podríamos empezar a matar. El primer día mal, el segundo mal, pero bueno, a la de 4 o 5, pues nada, oye, igual que hacemos cualquier otro trabajo, ¿no? The Art of Killing. Ay, si fuésemos conscientes de estas cosas, ¿no? Nos lo dicen los expertos, nos lo dice la historia, nos lo dice la ciencia, quiero decir, hay muy pocas dudas al respecto, podemos debatir sobre una cosa u otra, pero no sobre esto. Sobre esto hay muy poco debate. ¿Qué le pasó a Kelly? Se suicidó, era tan inteligente, contactó con la oscuridad profunda, ¿no? del ser humano, contactó con nuestra sombra y el alcoholismo, aunque yo creo que lo que le pasó fue otra cosa. Este era un hombre muy inteligente y lo atribuyo más a un estrés crónico y una depresión encubierta, sumada a un carácter fuerte, claro, todas las experiencias que pudo tener. Porque los norteamericanos, cuando se apasionan con algo, trabajan más que nadie, ¿vale? Ese es el espíritu, la ética del trabajo calvinista, ¿saben? No tienen medida, ¿eh? No tienen medida, no paran. Eso te puede llevar a una dinámica de estrés crónico, el estrés crónico al agotamiento, el agotamiento a la depresión, donde el cerebro intenta retirarte las ganas de, ¿no? Contra lo que tú te opones firmemente con tus ideas. La depresión aumenta, en un momento dado suceden las ideas y en un momento dado, un disparador, cualquier cosa y un impulso y un suicidio. Esto es perfectamente viable. Y luego, bueno, pues ya dejamos, ¿no? Las paradojas, quiero decir. Entrevista a Goering se suicida con cianuro. ¿De dónde sacó el puto cianuro? No se sabe. Este se suicida también con cianuro, de un modo más impulsivo, menos meditado que el de Goering, que lo de Goering, él tenía un plan.
estoy convencido, muy claro. Yo voy a ver si me libro mediante el juicio, que es la única posibilidad que tengo, antes que andar huyendo por aquí y por allá, que me van a encontrar porque mi cara es demasiado visible. Bueno, y si me libro, pues me libro. Y si no me libro y deciden que me ahorcan, van a ahorcar a su puta madre. Me tomo la pastilla de cianuro y os jodéis, como efectivamente así se jodieron, ¿no? Y se ve bien en la película, como van con... Se ha suicidado, hijo de puta. Claro, que el tema es que le matemos nosotros, no que se suicide él, ¿saben? Ay, para hacer justicia tienes que ser tú el que le ahorca a él, no él el que se pega un tiro. Ay, lo que es la vida, ¿verdad? Lo que son los matices, lo que son las cosas. Las malas acciones, aunque toda la tierra las oculte, se terminan descubriendo, al fin, a la vista humana. Pero la vista humana las intenta despistar. Esto era William Shakespeare, sacado de Hamlet, ¿no? Pero el ser humano lo intenta despistar, ¿saben? Hacer, ¿no?, libertad, pero sin responsabilidad. Leyendo el relato del gran inquisidor de Dostoyevsky, uno lo entiende todo. Y el ser humano, cuanto más consciente, para eso tenemos eso, la consciencia, más libre, más seguro, menos dañino, o en principio puede que pudiera serlo. Porque, claro, uno puede darse cuenta de cosas y usarlas para el bien o usarlas para el mal. Pero bueno, la vida sigue y uno se coloca en un bando o se coloca en el otro. Eso es lo que hay. No, yo en medio hay cosas en las que uno no puede estar. ¿Puede esto volver a pasar? Esto ya está pasando. La pregunta no es si puede volver a pasar. Claro, la escala será otra cosa. Esto ya está pasando. Esto está pasando en China. Sí, pero en China, en la región de Xinjiang, nadie sabe en el mundo lo que está pasando. Claro, tampoco nadie sabía lo que estaba pasando en el Holocausto hasta que entraron los aliados en los campos de concentración. Nadie sabía nada, ¿saben? Bueno, sí, se intuía mucho, pero eran conspiraciones. ¿Saben? Y lo que está pasando en la región de Xinjiang, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Nos despistan, ¿verdad? ¿Y Donald Trump hasta dónde puede llegar, ese tipo? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Hay una ventaja, es muy mayor. Pero los que tiene alrededor son mucho más jóvenes, ¿verdad? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Verdad? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Verdad? Pregunten en China, a ver qué está pasando en China, ¿verdad? A ver qué está pasando en China. Este sitio, robots, tecnologías, chin chan chan, ja ja ja, ji, ¿verdad? ¿Qué está pasando en China, no? Oh, pero Trump es peor. Ya, sí, claro. Sí, es un gilipollas integral, por supuesto. Sí, pero en Estados Unidos no está pasando lo que está pasando en China. Nah, lo que pasa es que queremos mirar a un sitio y no al otro. Bueno, ahí se lo dejo. Y si quieren, miren a ver lo que ha pasado en los últimos años en la región de Xinjiang. No se preocupe, que los medios no le van a contar absolutamente nada. Hasta que no interese. Algún día llega el interés, entonces todos veremos las atrocidades sucedidas no solamente en la región de Xinjiang, sino muchísimas más otras, ¿no? Otras cosas más. Claro, lo más parecido al fascismo que hay ahora en el mundo, esto es China. Lo más parecido que hay al nazismo es China. Eso es además es que es muy parecido. Es que tiene muchas similitudes. No, que son comunistas ya. Sí. No. No, eso es fascismo. Sí, exactamente. Eso es lo más parecido a la Italia de Mussolini, a la Alemania nazi. Y cuidadito porque la historia, como no aumentamos niveles de conciencia, pues se repite una y otra vez. Que pase muy buena semana. Se despide aquí este alegre bandolero del pensamiento, las artes, que se ha tirado a la serranía de las ondas. Bueno, y que les cuento 4 cositas a ver si les pueden resultar interesantes. Un fuerte abrazo a todos y mis mejores deseos. Y por cierto, ¿está usted con Begoña o contra Begoña?